Bienvenidos al módulo 3, unidad 3. En esta unidad examinaremos los acuerdos de gobernanza y el rol de los actores en la gobernanza del riesgo de desastres. Para comenzar a examinar el tema de los actores y los acuerdos de gobernanza, hay que entender que los desastres no afectan de la misma forma a todas las personas y tampoco afectan únicamente a las autoridades y técnicos locales. Por lo tanto, a la hora de buscar soluciones desde la gestión de los riesgos, no solamente hay que contar con los actores de la administración pública, autoridades y especialistas, entre otros, sino también involucrar a todos los actores locales, con especial atención en los miembros de las comunidades, teniendo en cuenta la diferenciación entre adultos, menores, hombres y mujeres, representantes comunales y organizaciones sociales de base. Debemos reconocer que existe un rol importante de los líderes en la gobernanza urbana. La buena gobernanza urbana debe dar capacidad a los líderes institucionales para reconocer que las ciudades son centros de concentración del riesgo, pero también centros de concentración del capital humano y social, el cual debidamente aprovechado puede contribuir a la reducción de riesgo de desastres. La Organización Panamericana de la Salud indica que es precisamente uno de los grandes retos en este sentido apoyar e incrementar el capital humano, capital social, económico y natural en las ciudades. Ahora bien, pasemos a los tres niveles de participación. Un primer estadio es el de la información. Esta es la condición fundamental que debe existir para promover y fortalecer los canales de información pública y la transparencia. Es decir, debe existir información confiable sobre toda actuación pública para luego pasar a los estadios de consulta y debate y luego a los de gestión compartida. Sin el acceso a la información resulta imposible demandar la participación de la comunidad y actores del proceso, como el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. La segunda fase, la de consulta y debate, es una instancia clave, donde las personas que serán afectadas por la política pública tienen tanto la oportunidad como el derecho para ser consultadas para brindar su opinión, hacer modificaciones o sugerencias y plantear ideas alternativas. Cabe destacar de esta etapa la apertura de una fase de diálogo entre el gobierno local y la ciudadanía y todos sus actores, la cual posibilitaría llegar a acuerdos de consenso. La tercera fase, la de gestión compartida, garantiza que la toma de decisiones sea de manera conjunta. Una vez abordamos el tema de la participación, debemos examinar ahora el rol de los actores y observamos que el Estado no es el único actor en los procesos de gobernanza y reducción de riesgos de desastre. Si bien las instituciones gubernamentales tienen un rol fundamental en la formulación y el diseño de políticas, articulación de normativas y procesos de planificación, también son sujetos a mecanismos de rendición de cuentas orientados a asegurar la transparencia en la función pública. Por otra parte, la sociedad civil tiene cada vez más un rol determinante al demandar y generar espacios de participación social con mayor incidencia en el diseño de políticas públicas, al igual que el sector privado. En el caso de este último, su rol es determinante en la generación de mecanismos e instrumentos financieros para una gobernanza más efectiva en el marco de la reducción de riesgos de desastres. Por último, las instituciones académicas contribuyen en los ámbitos de generación y gestión del conocimiento, que representan insumos fundamentales para la gestión de riesgos. En esta sección abordaremos un enfoque por niveles, prestando particular atención al rol de las instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. La creciente complejidad de los fenómenos sociales requiere la inclusión de diferentes actores en la toma de decisiones, donde la participación es la condición para la efectividad del diseño, implementación, evaluación de políticas, intervenciones y servicios.
Este nuevo escenario, con múltiples actores, expresan una complejidad de necesidades, ideas, habilidades, conocimientos locales que requiere la ciudadanía y que no son garantizados por el Estado y tampoco son reconocidos por las formas de representación política. Cuando hablamos de integración de políticas, debemos... La gobernanza se da en 5 niveles interconectados: el hogar, la comunidad, el gobierno local, el gobierno nacional y las instituciones globales. Las instituciones y los actores involucrados en el proceso de gobernanza varían dependiendo del nivel. Por ejemplo, a nivel nacional, entre las instituciones de gobernanza se incluyen las empresas, las escuelas, los hospitales, el ejército y los medios de comunicación, aparte del gobierno. En el ámbito local, la gobernanza tiene lugar no solo en las oficinas del gobierno local, sino también en los procesos comunitarios y domésticos de toma de decisiones. En este contexto, es importante mencionar qué se entiende por el término gobernanza global. Como vemos en la definición de Bruegel y Piper, al referirnos a un proceso global, esto indica un grado de complejidad de gestión dentro de marcos normativos de regulación de políticas. Como vemos hoy en día, el Estado se aleja cada vez más de la concepción tradicional y verticalista. Sus funciones se han dispersado hacia arriba, hacia abajo y hacia afuera, actores no estatales, lo que facilita la emergencia de un nuevo tipo de gobernanza. En una gobernanza eficaz, la toma de decisiones debe ser llevada a cabo por múltiples actores, provenientes de los diversos niveles de poder, autoridad y acción. Como menciona el PNUD respecto a la característica multiactoral de los procesos de gobernanza y considerando incluso que el Estado es el primer actor en la defensa de los derechos de los ciudadanos a la protección y a la seguridad, no puede ser el único actor en asumir dicha tarea. Los procesos de gobernanza son procesos complejos y como tales enfrentan numerosos desafíos a la hora de alcanzar efectividad. Tal vez 2 de los desafíos más importantes sean la rendición de cuentas y la transparencia. Estos 2 conceptos están estrechamente conectados, ya que es deber del funcionario público tanto actuar con transparencia como someterse a procesos de rendición de cuentas luego de la implementación o ejecución de la política. Particularmente respecto a la transparencia, la información debe ser confiable, accesible y pública. Una buena transparencia facilita los procesos de rendición de cuentas. Respecto a los desafíos de actuar con principios de inclusión, equidad y sensibilidad, son todas condiciones que implican que las medidas abarquen a todos los sectores de la sociedad, sin distinciones de ningún tipo. Por último, los marcos y normas regulatorias deben contar con mecanismos lo suficientemente flexibles para adaptarse a procesos de desarrollo que implican adaptabilidad al cambio. Cuando hablamos de gobernanza, hay que tener en cuenta que constituye un concepto más amplio que el de gobierno, en la medida en que involucra actores no estatales. La interdependencia entre organizaciones contribuye a opacar los límites entre el sector público, el privado y el sector sin fines de lucro. La gobernanza se refiere también a las instituciones, específicamente a un tipo de arreglos institucionales proclives a la cooperación e interacción social. Por último, cabe mencionar la horizontalidad en las relaciones institucionales. El paso de una dirección jerárquica de la sociedad, concepción tradicional de gobierno, hacia estilos de decisión más horizontales y cooperativos, que se expresan en diversas estructuras de gobierno, algunas de las cuales son redes de políticas. Los actores en red se relacionan de modo más cooperativo, lo que implica la negociación y no la imposición como modo de llegar a acuerdos. Esto no excluye la posibilidad de conflicto, sino la vocación de intercambiar recursos, conciliar intereses y lograr compromisos mutuos. La gobernanza implica una transformación de las estructuras institucionales formales.
Las estructuras de gobernanza gozan de diversos niveles de autonomía respecto del aparato político-administrativo. No obstante, el Estado conserva una capacidad imperfecta e indirecta para dirigir estas estructuras y fundamentalmente las redes. También implica la descentralización y fragmentación de la gestión en procesos que tienen lugar en múltiples sitios geográficos y en diversos niveles institucionales. Uno de los roles fundamentales de los centros académicos es la formación del capital humano en las distintas especialidades necesarias para una buena gobernanza del riesgo, como también la formación en habilidades especiales para la gobernanza, por ejemplo, los abordajes multidisciplinarios, trabajos en redes e innovación. Otro de los roles de las instituciones académicas es la docencia para la formación de actores participantes en la gobernanza del riesgo mediante cursos cortos. Asimismo, resulta clave la investigación especializada en la gobernanza del riesgo, articulando con las necesidades de los demás actores en los distintos niveles. Otro factor clave es la incidencia en los tomadores de decisiones mediante la divulgación de los nuevos conocimientos y propuestas para su aplicación en la gobernanza del riesgo. Por último, el cumplimiento de estos roles requiere que los centros académicos desarrollen relaciones horizontales con los demás actores participantes en la gobernanza del riesgo. En esta sección abordaremos el marco de política pública en la relación público-privada. Entre los principales desafíos de las alianzas público-privadas se encuentra la eliminación de las ineficacias propias de la administración pública, es decir, cómo vamos a aprovechar al máximo el potencial de las empresas privadas y el sector sin fines de lucro, que convergen en el ámbito nacional o local. Otro de los beneficios y objetivos es el desarrollo de redes de cooperación, basadas en un entendimiento común de la reducción de riesgo de desastres. Y por último, el de la maximización de los recursos disponibles de los múltiples actores intervinientes. Respecto a los riesgos que generan estos tipos de alianzas, las alianzas público-privadas pueden aliviar los problemas de financiamiento de los gobiernos, pero también implican compromisos fiscales y riesgos que asume el gobierno. Cabe destacar que aunque el sector privado con fines de lucro tiene el potencial de contribuir a la toma de mejores decisiones sobre programas y proyectos, la responsabilidad final de la planificación es del sector público, el cual tendrá que recorrer con los riesgos derivados de las obras realizadas por el sector privado. Asimismo, es preciso asegurar que exista transparencia en la negociación de los contratos y, por tanto, evitar la corrupción en este tipo de alianzas. Por último, existe un gran número de alianzas entre el sector público y la sociedad civil, y como vemos, incluyen todo tipo de organizaciones sociales. Existen también funciones delegativas y complementarias entre este tipo de alianzas. Con esto hemos concluido nuestra unidad 3. Los invitamos ahora a continuar a la unidad 4.1. Muchas gracias.